29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, o si lo prefieren ustedes, de Simón y Saulo, que eran los nombres reales de ambos apóstoles. Estamos en nuestro canal de YouTube. Esperamos que den los likes y que se suscriban sobre todo. Y en nuestra página, pepecomenta.com, además de nuestros aliados, la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. Si bien los historiadores no certifican una fecha exacta de sus ejecuciones, lo que sí está fuera de toda duda es que San Pedro y San Pablo sufrieron el martirio en el año 67 durante la persecución ordenada por Nerón contra los cristianos después del incendio de Roma, aduciendo que este grupo era el responsable de tal hecho. Aunque la Iglesia Católica ha decidido unificar la celebración de sus fiestas, conmemorándolas el 29 de junio, la historia de ambos es bien diferente. Mientras Simón, discípulo de San Juan Bautista, fue el primero a quien llamó Jesús para conformar el grupo de los 12, Saulo, después Pablo, no perteneció a esa primera organización. Saulo era un publicano, un cobrador de impuestos, considerado enemigo de la humanidad y odiado por todos y sin piedad alguna por quienes debían dinero. Fue el propio Jesús quien le cambió el nombre original de Simón por el de Pedro, según narra el Evangelio de San Mateo 16, 13, 20. Él les preguntó, ¿y nosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo también, señala el evangelista Mateo. Esa afirmación hecha por el propio Cristo fue acogida por los primeros cristianos, quienes lo aceptaron como el verdadero líder, y por eso es considerado el primer papa, lo que fue ratificado después en el Concilio Vaticano en 1869, convocado por el Papa Paulo IX, que declaró esto, que San Pedro era el primer papa, como un dogma de fe. Saulo de Tarso, por su lado, además de cobrador de impuestos, odiaba a los cristianos y los perseguía por todas partes, según lo narra Hechos de los Apóstoles, en 22:6, 26:12 a 18. Saulo, respirando aún sus amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luces del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa que es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Lo que sí no queda claro es el momento en el que el nombre del nuevo apóstol deja de ser Saulo para convertirse en Pablo. Lo único claro, según Hechos 13, 44, 10, todo sucede cuando el Espíritu Santo envía al grupo de apóstoles a Chipre. Según Sergio Paulo, que era el procónsul, deseoso de oír la voz de Cristo, la voz de Dios, llamó a Saulo y a Bernabé para que precisamente le hablaran de Dios. Entonces Saulo entró. Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu, mirándole fijamente, le dijo, bueno, y habló con él. Eso lo dice Lucas, es decir, en Hechos de los Apóstoles 13, 4, 10. Ahí entonces, sin que digan por qué, el nombre de Saulo se cambió por el de Pablo. No hay una fuente histórica a la cual acudir para los detalles
de la estancia de San Pedro y San Pablo en Roma y su posterior martirio durante la persecución de Nerón. Y solo hay descripciones de los teólogos. En lo que sí no hay dudas es que San Pedro fue crucificado cabeza abajo en la llamada cruz invertida por petición propia. Por favor, pónganme con la cabeza hacia abajo, que se vea que yo no soy el Señor sino su siervo, dice el Papa Francisco, que fueron las palabras de Pedro. Según relata Orígenes de Alejandría, Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza hacia abajo como él mismo había deseado sufrir. Y en su obra Varones Ilustres, San Jerónimo ratifica lo señalado por Orígenes. De manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio siendo clavado en la cruz con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido el Señor, indica Jerónimo. Bueno, la tradición eclesiástica, como los análisis historiográficos y exegéticos consiguen, es que la muerte de Pablo acaeció en Roma, también bajo el gobierno de Nerón, y que tuvo un carácter violento. Ya Ignacio de Antioquía señaló el martirio de Pablo en su carta a los Éfesos, escrita probablemente en la primera década del siglo II. Respecto a la fecha, no hay exactamente una tradición sobre su muerte, no se dice cuándo, solo que fue decapitado, tal vez un poco más tarde que Pedro en su momento. Bueno, entonces esperamos sus comentarios y aquí a través de Pepe Comenta y a través de Instagram.